Y buenas tardes, licenciado Josué Reyes Pelico. Mi nombre es Marta Mariela López Coj, de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, de Centro Universitario sede Mazatenango, de la carrera Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Daré inicio sobre la videoconferencia de derechos reales de mero goce. A, usufructo; B, uso; C, habitación; D, servidumbre. Bien, estudio doctrinario. Usufructo. Usufructo es el derecho real de usar y gozar de una cosa cuya, cuya propiedad pertenece a otro con tal que se altere su sustancia. El usufructo es un derecho real de goce sobre una cosa ajena que se extingue necesariamente con la muerte del usufructuario. Usufructo es el derecho de gozar una cosa ajena propiedad como el propietario mismo, pero con la obligación de conservar su sustancia. Rogina Villegas se refiere que el usufructo es el derecho de usar las cosas de otro y de percibir sus frutos sin alterar la sustancia de ellas, porque es un derecho sobre un cuerpo y si el cuerpo destruye, queda necesariamente el derecho. Clasificación de usufructuario por la persona, por las cosas, por el objeto, por su origen, por su duración. Por la persona simple es que atribuido a una sola persona, múltiple atribuido a varias personas, simultáneo es tipo de usufructo, surge con la herencia y motiva el goce actual de varias personas, constituyendo asimismo una comunidad que determinará la conjugación de derechos y obligaciones. Sucesivo, este usufructuario es aquel en el cual varias personas entran en el goce, unas después de otras, por las cosas, propio o normal, cuando recae en cosas no consumibles, impropio o anormal, si recae sobre cosas consumibles, singular si recae sobre cosas determinadas, universal si recae un patrimonio, por el objeto, usufructo sobre cosas, es todas las cosas que están en el comercio de los nombres y que sean susceptibles de producir un goce o bien utilidad. Puede ser objeto de usufructo. Usufructo sobre derechos. Puede constituirse este tipo de usufructo siempre con los derechos que sean personalismos o intransmisibles por su origen, legales, los constituidos por la ley. Eh, Voluntarios constituidos a través de actos volitivos intervivos, contrato o mortis causa de testamento, por su duración, vitálico, que son la regla general, comprende el tiempo de vida del usufructuario. Plazos es aquel el cual que establece eh, un determinado tiempo por el cual, se establece un determinado tiempo por el cual el usufructuario gozará del bien.
Eh, Formas de constituir el usufructo. De acuerdo en el artículo 704 del Código Civil, uno por contrato, dos por acto de última voluntad. En Código Civil nos indica que el usufructo se constituye por el contrato o por testamento. Se menciona en el artículo 704 pudiéndose constituir a favor de personas individuales como personas jurídicas. En el artículo 705, modos de extinguir el usufructo. En el artículo 738 del Código Civil, hay son siete. Uno, la muerte del usufructuario. Dos, el vencimiento del plazo por el cual se constituyó por realizarse la condición resolutoria, la cual estaba sujeto el usufructo. Tres, por la reunión del usufructo y de la propiedad en una misma persona, pero si la reunión verificare una sola cosa o parte del usufructuado en los demás subsisti. Por cuatro, por prescripción, en el titular de usufructo no usa, no disfruta de la cosa, abandona la cosa, eh, prescribe su derecho por transcurso de 5 años en el artículo 1508 del Código Civil. Nos indica que la prescripción extintiva se verifica en todos los casos no mencionados en disposiciones especiales por el transcurso de 5 años contados desde la obligación. Pudo extinguirse, y si esta consiste en no hacer desde el acto contrario a la obligación. 5, por la renuncia del usufructuario. 6, por la pérdida de la cosa usufructuada, por la anulación de derechos que constituye el usufructo. Eh, Estudio doctrinario. ¿Qué significa extinción? Extinción de derechos, hechos de que cesen o acaben ya por haberlos satisfecho, por haberlos abandonado o renunciado o por no ser legalmente exigibles. Enciclopedia jurídica. Convenios internacionales, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pactos de San José. En el artículo 21 de Derechos a la Propiedad Privada, que establece: toda persona tiene derecho al uso de goce de sus bienes. La ley puede subordinar ese uso al interés social. Nadie puede ser privado de sus bienes, salvo por indemnización justa, por razones utilidad pública o interés social, de acuerdo con la ley. Se prohíbe la usara de toda forma de explotación del hombre por el hombre. Usufructo, uso y habitación son expresiones jurídicas del uso y goce protegido internacionalmente. Servidumbre, especialmente las fuerzas, pasos
acueducto, energía, que se justifican en su función del interés social permitido por el artículo 21. Eh, Leyes especiales. Ley de forma agraria en Guatemala. En el artículo 4 del decreto 900 se establece que las tierras expropiadas por la forma agraria serán nacionalizadas y el Estado por medio del departamento Agrogorio Nacional concederá a los campesinos, mozos o colonos y trabajadores agrícolas que lo soliciten el usufructuario vitalicio de telas, tierras o el arrendamiento de ellas, según el caso de, eh, aquí pongo el enlace del caso. También en el artículo 60, atribuciones del Departamento Agrario Nacional. Se menciona que este departamento tiene facultad de otorgar los títulos respectivos los interesados para el disfrute del usufructuario vitalicio de la tierra dada a los campesinos, trabajadores agrícolas y mozos colonos o para perpetuar el usufructo de las comunidades agrarias. La jurisprudencia. La Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia han reconocido el usufructo como límite constitucional a la propiedad que respeta el principio de función social. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado el derecho a propiedad de su dimensión de uso y goce en el caso de Yankee Ayash vs. Paraguay. La jurisprudencia, que es el caso de Yankee Ayash, la comunidad indígena de Yankee Ayash del pueblo del Enex Sur en Paraguay, denunció que el Estado de Paraguay no había reconocido su título de propiedad sobre su territorio ancestral. La Corte concluyó que Paraguay había violado varios derechos, entre ellos el derecho a la propiedad, al no garantizar el uso y goce efecto de sus tierras tradicionales. También determinó que esa omisión vulneró el derecho a la vida al no proveer condiciones mínimas de subsistencia, dado que la comunidad quedó sin acceso a sus medios tradicionales de su subsistencia mientras permanecían despojados del territorio. En el Código Civil de Guatemala, desde el artículo 703 a 744 sobre usufructo, por la cual leeré cada artículo. Eh, el artículo 703 del Código Civil pertenece el usufructo, todos los frutos naturales y civiles de la casa fractuará durante el usufructo, igual en que Yankee Ayash, la comunidad necesitaba acceder a los frutos naturales, alimentos, recursos para su subsistencia. En el artículo 704 del Código Civil, el usufructo se constituye
por contrato, testamento o por disposición de la ley. En el caso de Yankee Ayash, la Corte dice que el Estado no tiene obligación de reconocer o crear figuras legales como la titulación colectiva o el usufructo comunal para garantizar derecho al uso de tierras indígenas. Artículo 705 del Código Civil. El usufructo puede ser por tiempo limitado o vitalicio, pero no perpetuo. Esto parece al que pide la comunidad un usufructo vitalicio o continuo que asegura el goce de intergeneración de su territorio. Artículo 716 del Código Civil, el usufructo, el usufructo, el usufructo puede enajenar, arrendar o grabar su derecho. Refleja que el que pide la comunidad refleja el que usufructo no es propiedad plena, pero sí da la facultad de importantes de disposición y disfrute, lo que muestra la fuerza. El derecho de goce que protege la Comisión de Derechos Humanos. Artículo 771 del Código Civil, el usufructuario está obligado a pagar los gastos ordinarios, impuestos y contribuciones. eh, Similarmente, ya que allá la Corte plantea que el Estado debe garantizar acceso a tierras para las comunidades, también asumen deberes de conservación y uso responsable que recuerda las obligaciones del usufructuario. Jurisprudencia, en el usufructo en el Corte de Constitucionalidad de Derechos de Real de usar y gozar bienes ajenos, conservando su sustancia, ya que allá en, en Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Derecho humano colectivo de usar y gozar tierras ancestrales, aunque no sean titulares plenos. Ambos coinciden en el que en el núcleo del derecho es el goce de los frutos y el uso de la tierra para vivir dignamente. Por eso doctrinariamente el usufructo puede servir de puente para entender cómo el derecho internacional protege el gozo de tierras comunales, aunque no se trate de dominio pleno. El caso de Yankee Ayash vs. Paraguay en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos refuerza el principio recogido en los artículos 303 y 705 del Código Civil de Guatemala en cuanto al derecho y el uso disfrute de los frutos de un bien sin necesidad de ostentar el dominio. La Corte Interamericana ha sostenido que el derecho a la- al derecho que ha tenido el derecho a la propiedad protegida en el artículo 21 de la Corte Interamericana ha sostenido que el derecho a la propiedad
protegida en el artículo 21 de la Convención Americana, incluye el goce efectivo de las tierras, lo cual se asemeja a la institución civil del usufructo, en donde una persona distinta al propietario, nudo propietario, tiene garantizado el derecho a aprovechar los frutos civiles de la cosa. eh, Estudios doctrinarios de uso. Es un derecho real, temporal por naturaleza, vitalicio, para hacer uso de los bienes ajenos sin alterar su forma de sustancia y de carácter, in- intransmisibles. Derecho de uso es el que consiste en servir materialmente de una cosa según su naturaleza para placer o provecho personal de su titular, teniendo el usuario la posibilidad de disfrutar de los mismos derechos en el que el usufructo de gozar y disponer de la cosa, pero únicamente hasta el monto o alcance de satisfacer sus necesidades particulares de su familia. eh, Estudios doctrinarios, elementos A, B, C, elementos reales, B, elementos personales, C, elementos formales. Elementos reales son el uso que puede recaer sobre cualquier del clase de cosa mueble eh, o inmueble, o fructífera o no fructífera, siempre que esté en el comercio de los hombres y sea ajena. B, elementos personales. Nudo propietario es el propietario de la cosa grabada en el usuario, el titular de este derecho. C, elementos formales. Se debe tener en cuenta la clase de actos constituidos según se trate de actos inter vivos o mortis causa, como nota sobresaliente. Diremos que estos derechos no suelen constituirse por disposición de la ley. Convenios internacionales. La Convención Americana sobre de Derechos Humanos, Pacto de San José en 1969, en el artículo 21 reconoce el derecho al uso y goce de los bienes, aunque la ley puede subordinar al interés. Convenios, convenio 1169 169 de la OTI sobre pueblos indígenas y tribunales en 1989. Artículo 13 a 15 reconocen que los derechos de los pueblos indígenas al uso de las tierras tradicionalmente ocupan y a participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales. Aunque habla de pueblos indígenas, este convenio internacional sí trata del uso colectivo de tierras y recursos. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1966, en el artículo 11 reconoce el derecho a un nivel de vida adecuada, incluyendo vivienda adecuada
No menciona el uso como derecho civil, pero sí exige que el Estado garantice que las personas pueden usar efectivamente una vivienda o un bien inmueble. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 2007, en el artículo 25 y 26, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer su relación espiritual con con las tierras y recursos que tradicionalmente poseen, ocupan o usan. Estudio normativo, Código Civil y Constitución Política de la República de Guatemala. En el Código Civil, artículos 745 a 750-51. En el artículo 745, el usuario percibirá los frutos para sí y su familia. Artículo 746. No puede enajenar ni arrendar su derecho. Artículo 751. Si consume todos los frutos, asume gastos de cultivo o contribuciones. En la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 39 de propiedad privada, uso y disfrute de los bienes, expresa un derecho muy parecido al usufructo. No necesariamente implica que uno sea dueño un único con todas las facultades, pero sí que puede utilizar el bien y obtener beneficios de él. Creación de condiciones en el artículo no solo reconoce el derecho, sino obliga al Estado a crear condiciones para que se puede ejercer uso y disfrute. Esto implica regulaciones, leyes, instituciones que permitan que alguien tenga algún título como usufructo, uso o habitación, pueda gozar prácticas reales sin obstáculos indebidos. Eh, Leyes especiales, Ley de Áreas Protegidas, Decreto 4-89 y Ley de Vivienda, Decreto 9-2012. En el artículo 10 de Ley de Áreas Protegidas, cuando un área protegida sea declarada sobre la propiedad privada, el propietario mantendrá plenamente sus derechos sobre la misma y la manejará de acuerdo a las normas reglamentarias aplicables al sistema guatemaltecos de áreas protegidas. Esto sugiere que los derechos reales privados como propiedad, pero el uso sujeto o regulaciones se mantienen aunque se declaren área protegida. En la Ley de Vivienda del Decreto 9-2012 busca garantizar acceso a una vivienda digna. No regula el uso como derecho real, pero su objetivo es permitir a las personas usar y habitar viviendas, lo que se relaciona doctrinariamente en el derecho de uso de habitación. La jurisprudencia, Corte Interamericana de Derechos Humanos,
el caso de Jackie Ayash vs Paraguay 2005 y la Corte de Constitucionalidad del expediente 4670-2017. Eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que los pueblos indígenas tienen derecho al uso y goce efectivo de sus tierras, incluso si no poseen título de propiedad. En la Corte de Constitucionalidad, expediente 4670-2017, este fallo cuestiona disposiciones del Código Civil que regulan la copropiedad y la herencia en comunidades indígenas. Se argumenta que no reconocen sus tradiciones propias y uso y costumbres. Parte del análisis gira en torno a la propiedad comunitaria como derechos colectivos, eh, el reconocimiento dual de titularidad individual y colectiva. eh, Aunque se trate más de propiedad colectiva a identidad cultural, hay una conexión con como una comunidad que puede ejercer uso de tierras bajo su régimen tradicional y el derecho real de uso mero goce de mero se involucran cuando hablan del goce de la tierra comunal. Bien, estudio doctrinario de habitación. La habitación es el derecho real que faculta a una persona a ocupar gratuitamente para sí y su familia las piezas necesarias de una casa ajena. Se diferencia del arrendamiento porque es un derecho real y no un contrato. La habitación es un derecho real de mero goce que permite a una persona y su familia ocupar gratuitamente las piezas necesarias de una vivienda ajena para vivir en ella sin poder vender, arrendar ni ceder ese derecho. Es un derecho personalismo intransferible, gratuito y limitado exclusivamente al uso como vivienda. Elementos. eh, Elementos reales y obligaciones del usuario y habitacionistas. En elementos reales, la habitación solo puede recaer sobre los edificios y el no pagar el alquiler de los mismos es su característica más sobresalientes. Eh, Elementos personales, nudo propietario es el propietario del inmueble agravado, habitacionista, el titular de este derecho. Elementos formales, se debe tener en cuenta la clase de acto constitutivo según se trate del menos actos intervivos o mortis causa como nota sobresaliente. Diremos que este derecho no suelen constituirse por disposiciones de la ley y las obligaciones del usuario y habitacionista. eh, hacer antes de entrar en el ejercicio de sus derechos el, el corresponde inventario y constituir la oportuna garantía en el artículo 749 y
y 721 del Código Civil. En el artículo 749 en el Código Civil nos indica las obligaciones de prestas y garantía de hacer inventario para gozar de los derechos de uso y habitación debe prestarse previamente garantía y hacerse formal inventario y descripción del estado de los inmuebles con citación del propietario. En cuanto a la garantía, rigen las mismas prescripciones para el usufructo. En el artículo 721 del Código Civil nos indica de la garantía, el usufructuario debe garantizar el buen uso de su derecho o satisfacción del propietario. No está obligado a prestar garantía el donante con reserva de usufructo y el que hubiere sido dispensado de tal obligación por el instituyente. Bien, eh, usar la cosa con diligencia, contribuir con los gastos de cultivo o de reparaciones ordinarias y otras atribuciones. En su caso, en el artículo 751 del Código Civil nos indica obligaciones del usuario y del habitacionista. eh, si quien tiene el uso de un fondo tomare todos sus frutos, o si quien tiene el derecho de habitación ocupare toda la casa, estará obligado a hacer los gastos de cultivo o de reparaciones ordinarias y pagar las contribuciones si no tomare más de una parte de los frutos o no ocupare más de que una parte de la casa, contribuirá en proporción de lo que goce. Convenios internacionales. La Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales Culturales en 1966 y Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1969, Pacto de San José. Bien, en el artículo 25 de la Declaración Universal reconoce que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado al que le asegure, así como su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido y la vivienda con el fin del derecho de habitación, garantizar el techo y la vivienda. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, el artículo 11 reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuada para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuada. El Comité de el Comité El Comité de Derechos Económicos ha interpretado que este derecho no es solo tener un techo, sino un lugar en donde vivir en seguridad, paz y dignidad. En la Convención Americana, en el artículo 21, derecho a la propiedad privada, aunque no menciona expresamente la vivienda, la Corte Internacional de Derechos Humanos ha interpretado que el derecho a la propiedad incluye el uso y goce de la vivienda y del territorio, especialmente en comunidades indígenas. Ejemplo, el caso de Yankee Ayash vers Paraguay, comunidad garífunas versus Honduras.
La habitación como forma de gozar de un bien inmueble. Estudio normativo. En el Código Civil y la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 746 del Código Civil, contenido de la habitación. La habitación se limita lo que sea necesario para quien tiene el derecho y para su familia, aun, aun cuando no lo haya tenido en el momento de constituirse tal derecho. Artículo 747. La regulación por el título. Los derechos de uso y habitaciones se regulan por el título que los constituye. Si el título no determina la extensión, se aplican los artículos del Código. Artículo 748. eh, Inalienabilidad. Los derechos de uso y habitación no se pueden enajenar, gravar ni arrendar. Artículo 749. Garantías inventario. Para gozar de estos derechos debe prestarse garantías e inventario igual que en el usufructo. Artículos 750. Constitución y extinción se establecen y pierden en la misma forma que el usufructo. En el artículo 711, 751, obligaciones. Si el habitacionista ocupa toda la casa, debe asumir gastos ordinarios de reparaciones y contribuciones. Si ocupa parte, contribuye en expropiación. En la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 39 de derechos de propiedad, reconoce el derecho de propiedad privada, la cual no puede ser afectada sino por causa de utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobado. Esto asegura que los derechos reales, incluido la habitación, tengan un marco constitucional. En el artículo 51, protección a la familia. El Estado protege la organización de desarrollo integral de la familia, lo que guarde la relación con la función de la habitación, cobijo de la familia de habitacionistas. En el artículo 105, vivienda. Reconoce el derecho de los guatemaltecos a disfrutar de una vivienda digna y obligada al Estado a facilitar condiciones para ser efectivo. Este derecho, aunque no menciona habitación en sentido civil, se conecta directamente a objeto del derecho de habitación, la satisfacción de necesidad de vivienda. Leyes especiales. Ley de Vivienda, el decreto 9-2012. Esta ley regula acceso a vivienda digna, mejoramiento de viviendas existentes, construcción en el lote propio, conjuntos de habitacionales, vivienda multifamiliar, servicios básicos. Tiene la relación en el derecho de vivienda digna, lo cual es el contexto general donde podría ubicarse la habitación. La jurisprudencia, sentencia número 1722-14
2014 de la Corte Suprema de Justicia, Supreme Court, 11 de marzo de 2015. El caso, Amparo, promovido por María Elvira Turcios García contra la resolución de desocupación y cobro de rentas atrasadas. Argumentos relevantes. Se invoca el derecho a la inviolabilidad de la vivienda. La vivienda es inviolable como garantía constitucional. En el sentido de técnico de derechos real, sí protege el derecho de alguien que ocupa un inmueble habitacional de ser desaloja sin el procedimiento debido. Eh, Estudio doctrinario de servidumbre. En Pu Peña, las servidumbres son gravames reales que se imponen en favor del dueño de un predio y cargo de otro fondo de propiedad de distinto dueño para beneficio o mayor utilidad del primero. La servidumbre, la servidumbre es una carga impuesta sobre heredad para el uso, provecho de otra perteneciente a distinto propietario. Es decir, que la servidumbre no se aplica sino a los bienes inmuebles que se existencia supone dos inmuebles distintos pertenecientes eh, a dos propietarios diferentes. La clasificación doctrinaria, personales y prediales. La servidumbre predial beneficia un periodo la persona a una persona. Continuas y descontinuas según requieran o no intervención del hombre. Aparentes y no aparentes si tienen signos exteriores o no. Eh, Principio rector, la servidumbre no puede existir sin predio dominante y serviente, reflejando el carácter de accesoriedad. eh, elementos reales. eh, la habitación solo puede recaerse sobre los edificios y el no pagar el alquiler de los mismos es sus características más sobresalientes. Elementos personales. Nudo propietario. Es el propietario del mueble agravado habitación, el titular de este derecho. Elementos formales. Se debe tener en cuenta la clase de acto constitutivo según se trata de al menos actos intervivos o mortis causa. Como nota sobresaliente diremos que estos derechos no suelen constituirse por disposición de la ley. Obligaciones del usuario y habitacionista. Hacer antes de entrar en el ejercicio de sus derechos el corresponde inventario y constituir lo oportuna garantía en el artículo 749 y 721 del Código Civil. B. Usar la cosa con diligencia. eh, Contribuir con los gastos de colectivo o de reparaciones ordinarias
y otras de contribuciones, en su caso en el artículo 711 en el Código Civil. Convenios internacionales, Convención Americana de Derechos Humanos. En el artículo 21 reconoce el derecho a la propiedad privada, la cual puede estar sujeta a la limitación conforme a las leyes que atiendan el interés social. Las servidumbres son una manifestación legítima de esas limitaciones. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales protege el uso de los bienes conforme al bien común. Estudio normativo, Código Civil y Constitución Política de la República de Guatemala. Eh, en el libro 4 de los derechos reales regula expresamente la servidumbre, disposiciones esenciales, artículo 674 define la servidumbre como graven impuestos a un inmueble en beneficio de otro. Artículo 675 o 676, indivisibilidad y accesoriedad. Artículos 677 y 681, la clasificación, continuas, descontinuas, aparentes, no aparentes. El artículo 682 a 700, modos de constitución, la ley, contrato, prescripción. En el artículo 701, extensión, confusión, renuncia, prescripción, pérdida del inmueble. En la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 39, garantiza la propiedad privada, pero no admite limitaciones por la ley. En el artículo 40 y 41 regulan la expropiación y protección del derecho de propiedad. En el artículo 46 establece la preeminencia del derecho internacional sobre la legislación interna, revelante cuando la propiedad se limita interés social. Leyes especiales, la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto 68-89, puede originar servidumbres ambientales, ejemplo, paso de aguas, conservación de zonas. Ley General de Electricidad, Decreto 93-96, contempla servidumbres legales para transmisión de energía eléctrica. Ley de Telecomunicaciones, el decreto 94-96, reconoce servidumbres para instalación de infraestructura. La jurisprudencia, la Corte de Constitucionalidad del Código Civil ha establecido que las servidumbres constituyen una limitación válida al derecho de propiedad siempre que están fundadas en la ley con respeto al debido proceso y justa indemnización en caso de servidumbre forzosa. En la sentencia el número 108-2002 de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, en caso de servidumbre legal de paso. Este caso, la actora demandó la constitución de servidumbre.
legal de paso porque su finca está enclavada. El tribunal evaluó pruebas como reconocimientos judiciales, escrituras públicas, etcétera, y estableció si la finca está enclavada sin salida pública. La servidumbre legal de paso procede previa indemnización al predio serviente. En la Corte Suprema de Justicia reconoce que la servidumbre de paso es un medio para garantizar el derecho de acceso a la propiedad enclavada. Eh, la sentencia número 258-2007 de la Corte Suprema de Justicia eh, Civil. Este fallo trata de un servidumbre de energía eléctrica en el Instituto Nacional de Electrificación. Instaló líneas y torres, pero sin cumplir todos los requisitos legales, por ejemplo, escritura pública, inscripción en el registro de la propiedad. El tribunal determinó la necesidad de indemnizar el propietario del promedio eh, afectuado aun cuando la servidumbre tenía utilidad pública. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos sobre la propiedad comunal indígena, ha protegido el uso colectivo de la tierra, lo que puede incluir servidumbres de tránsitos o acceso a recursos naturales, reafirmando la propiedad no es absoluta. Sentencia número 86-97 de la Corte Suprema de Justicia Civil. Aquí se resolvió un caso de servidumbre de acueducto constituida voluntariamente. La discusión fue si se podía aplicar la normativa de servidumbre forzosa. El tribunal recordó que si la servidumbre voluntaria con título o que la constituye escritura a otro título, no se le pueden aplicar automáticamente reglas de servidumbres forzosas. Gracias.